Bienvenidos al podcast Meli pa' Mejorar, relatos y tertulias de mejora continua. Hoy, en el episodio, estamos estrenando un nuevo formato que es el de tertulias. Para esto contamos con un invitado muy especial, el doctor Fernán Espinosa. Buenos días, Fernán. Buenos días, Meli. Gracias por la invitación a tu podcast. Me es muy grato estar aquí y sobre todo hablando de un tema tan trascendental e importante para el sector salud como es el mejoramiento continuo. Así es. Bueno, Fernán viene de un sector muy importante, como él ya lo mencionó, que es el de la salud. En este formato de las tertulias vamos a tener invitados de diferentes sectores. Bueno, entonces voy a hacer la introducción de la trayectoria profesional del doctor Fernán. Fernán es odontólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, gerente en servicios de salud, magíster en comunicaciones y periodismo cultural y posee 30 años de experiencia en el nivel directivo y asesor del sector salud, además de docente universitario. Nuevamente, Fernán, bienvenido a este espacio. Sí, gracias, Meli. Yo estuve trabajando en el sector salud aproximadamente 30 años en el nivel directivo y asesor en la extinta EPS Seguro Social, la EPS estatal que fue liquidada, donde estuve como gerente. Después pasé a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, al nivel asesor y coordinador en el tema de políticas públicas, más concretamente en el diseño, formulación e implementación y seguimiento a políticas públicas poblacionales del distrito. También he estado en el sector universitario, 10 años de docente en el tema de salud pública y de políticas poblacionales de salud. Paralelo a esto he desarrollado un proyecto literario debido a mi afición por la literatura y que fue complementada con la maestría de periodismo cultural. En este proyecto he publicado unas 7 novelas y he participado en algunas antologías poéticas y otras de relatos y cuentos cortos. Ok, muy interesante, muy interesante. Yo creo que una pregunta que todos los oyentes se estarán haciendo es ¿cómo combinaste tu experiencia profesional y académica en salud con el tema literario? ¿O dónde nace esa conexión de la parte literaria con la parte de salud? Sí, es una pregunta muy habitual en todas las entrevistas y podcasts. Sí, realmente cuando uno tiene de pronto un talento por ahí escondido, y este es un mensaje que va para todos, no hay que esconderlo, hay que dejarlo, hay que sacarlo, hay que relucirlo, hay que alimentarlo, estimularlo, porque no se puede quedar allí. Muchas veces hay médicos, abogados, ingenieros que cantan, que componen, que bailan, Ah, bueno, una cantidad de actividades. Entonces eso hay que sacarlo. Yo, por ejemplo, empecé a escribir cuentos, relatos cortos, después terminé escribiendo novelas. Obviamente el contacto con la población en el tema de políticas poblacionales me sirvió muchísimo porque oí muchas historias de vida, muchos relatos de vivencia de las personas y eso me ayudó mucho. Entonces, y el proyecto se volvió entonces paralelo, combinando uno con otro. Ahora de pronto estoy más dedicado al proyecto literario. ok, muy interesante. Fernán, bueno, tú que eres experto en este tema de literatura, en este mundo, ¿qué es una tertulia? O esas tertulias, ¿cómo se llevan a cabo? Bueno, sí, hay que hacer un recorderis de la historia de las tertulias, ¿no? ¿De dónde viene la palabra tertulia? Resulta que por allá en el año 140 después de Cristo, en Cartago, una ciudad muy importante del norte de África, que era la rival de Roma en ese momento, Ok. existió un señor teólogo muy importante en esa región. El señor se llamaba Quinto Septimio Tertuliano y el señor reunía a la gente informalmente a hablarles de teología, del cristianismo que estaba empezando su auge como religión. Se supone que de ahí viene la palabra tertulia. Ok. Tertulia literaria en sí ya aparece en el año 1600, es lo que tenemos relatado en la historia, después de Cristo, en las academias de literatura de España. En el año 1600 se llamaba el siglo de oro de la literatura española porque allí estaba Cervantes Saavedra, Calderón de la Barca y otros grandes. Las academias literarias que se fundaron en esa época en Sevilla y Valencia, España, se encargaron de promocionar y de crear
tertulias literarias. En sí, que es una tertulia? Es una reunión informal de personas acerca de la lectura de un libro, profundizar el texto, comentar el texto, y que es periódica, eso es muy importante, informal y periódica. Informal porque no obedece a un formato muy formal, y periódica porque tiene sus tiempos, no es que se vaya a hacer cada año, las tertulias generalmente se hacen cada 15 días, cada año. Es muy importante porque la tertulia estimula la intervención personal, y además generalmente no tiene un coordinador o alguien que la vaya guiando. Como un moderador. Como un moderador, Okay. eso es opcional, entonces por eso se llama tertulia, ¿sí? Entonces más o menos es el contexto de las tertulias literarias. Ok, muy interesante el origen y la historia de la palabra y del espacio. Y del espacio, sí. Eso es lo que queremos hacer acá en este podcast. Como Fernán lo explicó, es un espacio informal y en este caso de mejora continua. Ya ahora sí entrando en materia de este tema, quisiera preguntarle al doctor Fernán cómo se aplica la mejora continua en salud, ese mundo gigante de la salud. Bueno, en Colombia, como en muchos países del mundo, existen muchas normatividades, cantidad de normatividad. Okay. Para el tema de mejoramiento continuo, pues no es nuevo, hay una normatividad explícita. La diferencia está que a veces en algunas partes está la normatividad desarrollada, se está implementando, y otras no. Eso es muy normal en el marco normativo, que hayan algunos avances y otros no. En nuestro sistema general de seguridad social en salud está inmerso un componente grande que se llama Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad. Y uno de los pilares del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad es el mejoramiento continuo en salud, entendido como un enfoque sistémico y constante que pretende elevar los estándares de atención y mejorar la calidad de la atención. Tiene varios soportes, ¿no? Es un número determinado de soportes que dan, además del marco normativo, dan la ayuda para la implementación del proceso en todas las instituciones de prestadoras de servicios de salud. Okay. El primer soporte es que definitivamente hay que crear una cultura de mejoramiento. Y la cultura de mejoramiento la tenemos que tener todos en el sector salud. Llámese personal administrativo, de mantenimiento, llámese personal asistencial, todos debemos entrar en la cultura del mejoramiento. Para tener una cultura de mejoramiento hay que entender que los errores que se cometen como humanos deben aceptarse, no esconderse, no camuflarse, y de una vez, de inmediato, buscar los correctivos. Eso es lo que es un mejoramiento. Si yo me equivoco en algo, yo tengo que corregirlo. Y corregirlo y corregirlo, voy a estar mejorando siempre. Entonces, la cultura del mejoramiento pretende eso, ¿no? Estar siempre mejorando las cosas. Pero hay otros pilares muy importantes. Por ejemplo, la capacitación del personal de salud, que implica su actualización. Si no estamos capacitados y actualizamos, seguramente nos vamos a quedar atrás. No vamos a mejorar. La existencia de protocolos de manejo, de atención para los procesos y procedimientos en salud, y también protocolos de seguridad, son un pilar muy fundamental para el mejoramiento continuo. Otra cosa muy importante es relacionado con generar empatía con las personas a las que atendemos. Okay. Esto es muy importante. La empatía es el puente. Ese momento de sentarme con la persona y hacerla sentir de que yo hago parte también de su problemática en ese instante, ¿sí? Entenderlo como persona y no verlo de pronto como una persona que me viene a contar una cantidad de situaciones por las cuales está pasando, ¿sí? Esa empatía genera mejoramiento del servicio y eleva los estándares de calidad. Hay que optimizar los procesos, ¿no? Hay que optimizar todo proceso. Si los procesos no se optimizan, vamos a gastar tiempo, recursos y vamos a retroceder, no vamos a avanzar. Es muy importante también, además de la capacitación continua que ya lo dije, y de generar empatía, también reducir tiempos de espera. Esto es muy importante. El mejoramiento continuo debe llevar a eso, a reducir los tiempos de espera. ¿Tiempos de espera en qué? En consulta general, consulta especializada y en todos los procedimientos. Veremos más adelante que reducir la espera también mejora los costos. Más o menos eso es lo que pretende el mejoramiento continuo, repito, normatizado absolutamente bajo el Sistema General de Seguridad Social y bajo el Sistema de Garantía de la Calidad.
Ok, ok, ya con lo que nos cuentas tengo una pregunta. ¿Es igual en todos los países? O sea, acá todos los países, sea Latinoamérica, Europa, tienen un sistema de normas que rige todos los sistemas de salud. Sí, parecido, porque Ok. los sistemas de garantía de la calidad en salud y de mejoramiento continuo tienen sus bases en la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Hay unos lineamientos mundiales, unos Ah, lineamientos ok. generales, genéricos mundiales, que vienen desde la Organización Mundial de la Salud, OMS. Sin embargo, cada país, de acuerdo a su perfil epidemiológico, de acuerdo a sus indicadores demográficos y a sus características poblacionales y dinámicas poblacionales, lo puede ir adaptando a su entorno. Ok. ¿Y el papel del ministerio? eh, ¿Cómo es ese puente entre la Organización Mundial de la Salud y el ministerio y ya las clínicas sean públicas o privadas? El ministerio sigue lineamientos universales, ¿no? Ok. De la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo coordinador, consultor a nivel mundial. El ministerio, que es el garante, coordina a nivel nacional el sistema obligatorio de garantía de calidad y debe estar vigilando y haciendo seguimiento permanente a cómo se desarrollan los diferentes territorios, llámese departamentos, provincias, Ujú. capitales, municipios, etcétera. ¿Sí? El papel del ministerio es un papel de básicamente de coordinar, hacer seguimiento y la vigilancia continua y prestar la suficiente supervisión y ayuda para la implementación de todo el sistema. Ok, ok. Bueno, vámonos a un caso ya puntual como usuaria y que siempre comentamos con familiares, amigos que hemos escuchado toda la vida en Colombia y es las citas con especialistas. Sí. Ah, ese dolor que todos hemos tenido, así tengamos prepagada complementaria, a veces ese tiempo de espera desde que el paciente llama o bueno, ahora por WhatsApp pide la cita con especialista, se demora mucho. Se demora mucho acá en Colombia, es de a veces meses. Entonces te la asignan 3 meses después, cuando si uno necesita un especialista es porque tiene algo mucho más grave que pues una cita con médico general. Esto me imagino que implica varios temas y causales de esto, pero quisiera que tú con tu experiencia me explicaras cómo uno podría mejorar esos tiempos que tú hablaste de respuesta ante el usuario pide la cita de especialista y que nos la asignaran más rápido, no importa qué PS ni en qué ciudad estemos. Bueno, hay que considerar algunos aspectos estructurales, ¿no? Y algunas coyunturas situacionales del sistema Ok. para hablar de la complicación de la cita, de lo complicado que es de pronto manejar esta cita. Lo primero que hay que mirar son los estándares universales, ¿no? La OMS dice que debe haber, la OMS dice que debe haber por cada 30.000 habitantes mínimo 25 médicos. En Colombia, según la OCDE, Organización Comunitaria para el Desarrollo Económico, hay 18. Eso es un estándar. Estos son acercamientos. Estos no son cifras absolutas. Estos son tendencias y estimativos. Sí, pero sí hay que estar muy pendiente de ellos porque si en un país de pronto no existe la cantidad suficiente de médicos para la población total, ya vemos un problema estructural, ¿sí? Que puede haber escasez, Claro, sí. claro. Lo otro es que definitivamente hay algunas especialidades que no tienen la suficiente oferta para la demanda, ¿sí? Entonces es otro problema estructural. Supuestamente el Ministerio de Salud debe sentarse con el Ministerio de Educación, con las universidades que tienen en su oferta Facultad de Ciencia de la Salud, con las diferentes agremiaciones y academia y ventilar el problema, ¿no? A ver qué está pasando, por qué no hay esta oferta suficiente para la demanda que está circulando. Lo otro es que es muy bien sabido de que los especialistas están más acumulados en las grandes ciudades y dentro de las grandes ciudades en ciertos sectores, dejando a otros sectores completamente desprotegidos. Es muy difícil conseguir un especialista en un territorio bien lejano de la capital o de una ciudad grande que conseguirlo, por ejemplo, en una capital como Bogotá, Medellín o Cali. Eso está completamente establecido. Entonces el sistema debe garantizar que en todos los territorios haya suficiente oferta para el determinado número de habitantes. También es un problema muy estructural y debe ser competencia del ministerio su solución. Lo otro es que existen algunas situaciones dentro del sistema
que también implica en retrasos, ¿no? Por ejemplo, la parte tecnológica debe estar actualizada suficientemente para que la gente tenga acceso a la consecución de la cita. Hay algo muy importante, son los perfiles epidemiológicos de la población. En cada territorio hay perfiles epidemiológicos de pronto un poquito diferentes. Es posible que en un territorio haya un perfil epidemiológico más recargado hacia las enfermedades cardiovasculares, en otro más hacia las gastrointestinales, etc. Entonces, de acuerdo también a los perfiles epidemiológicos de la población, debe estar distribuido el personal también de especialistas, ¿no? Si en una parte hay alta incidencia y prevalencia de enfermedades cardiorrespiratorias o cardiovasculares y no hay cardiólogo por allá, no hay neumólogo, etcétera, pues es gravísimo, no van a conseguir la cita y tendrán que ser remitidos a una capital a muchos kilómetros de distancia y a lo mejor no podrán acceder por sus recursos. Ok, o sea que de entrada estamos por debajo del estándar. Estamos un poquito por El debajo del estándar son estándar. 25 médicos Y acá estamos en 18. 18. Yo repito que estos son unos estimativos, que no son Oh, cifras ok. absolutas, pero Sí, son unas tendencias que hay que pararle bolas, ¿sí? claro, claro, claro. Bueno, no, es una oportunidad de mejora Es una oportunidad de que mejora, hay desde lo indudablemente. global, Desde lo global, sí. de la demanda, lo que tú decías versus la oferta. Exactamente. Ok, ok. Bueno, Fernán, ¿y cómo crees que la mejora continua puede aportar a una mejor prestación de servicio de salud en Colombia? Sí, básicamente las instituciones tienen muy que tener presente todos los pilares que se enuncian, todos los elementos que se enuncian para la implementación del sistema de mejora continua, ¿no? Esto, como yo decía, es básico y la creación de la cultura del mejoramiento continuo, seguramente porque es que el objetivo principal del mejoramiento continuo es elevar los estándares y elevar la satisfacción, ¿sí? Por ejemplo, si vemos que la institución de servicios de salud no tenemos todos los protocolos implementados, pues hay que implementarlos. Sí, protocolos hay, como lo veremos más adelante, para todo. Para Oh, ok. consultas, para procedimientos, para cualquier proceso están establecidos ya. Entonces, eso hay que implementarlo. Lo otro es que existen algunas situaciones en las instituciones de salud que de pronto no se les para mucha bola. Son los mantenimientos preventivos del equipamiento, de la infraestructura física. Todo esto influye también en el mejoramiento. No es lo mismo asistir a una clínica que tenga o una institución de salud que tenga los pisos averiados, que no cumpla con los estándares de calidad en los baños, en la rampa, en los pasillos, etcétera, que otro que sí lo tenga. Entonces, todo esto todas estas situaciones y elementos de mejoramiento continuo deben estar en las instituciones para mejorar el servicio. Bueno, Fernán, acabas de tocar un tema que a mí me gusta mucho y es el mantenimiento preventivo. Digamos que uno lo puede aplicar en el carro, en los electrodomésticos en la casa, en las fábricas, pues en todas las máquinas. Pongamos un ejemplo en odontología. Ustedes usan un equipo que se llama el autoclave. Entonces, ¿cómo es ese mantenimiento preventivo? ¿Cómo el odontólogo garantiza o qué debe garantizar preventivamente que es antes de que falle? Y no que, digamos, tengan que parar la consulta. No, todos los pacientes que están allá afuera no los podemos atender porque se dañó el autoclave y esto generó el retraso. ¿Cómo se aplicaría ahí? Bueno, O con un equipo de odontología para pues sí, algo que estemos como más familiarizados. en el proceso de compra y adquisición del equipamiento en salud Ok. existen unos parámetros muy claros. Se compra y el fabricante debe dar una garantía y también debe dar un manual de Ok. mantenimiento que el hospital o cualquier institución tiene que seguirlo al pie de la letra. Ejemplo, si hay que someterlo a mantenimiento cada 6 meses y el mantenimiento es con un técnico adecuado, capacitado, Mm, no cualquiera, para ese equipo, llámese el autoclave, seguramente hará la visita o se le llevará a su taller y hará el mantenimiento cada 6 meses, no cada año, ni cada 8 meses. Si el fabricante dice cada 6 meses, debe hacerse cada 6 meses. La auxiliar de odontología, que es la que generalmente lo opera, debe tener muy claras las indicaciones de cómo se hace el mantenimiento diario, porque hay un mantenimiento diario en cuanto a limpieza y en cuanto a otros parámetros que lo debe decir el manual de funcionamiento y el manual de mantenimiento. Esto es básico y no es que no se vaya a dañar, algún día se dañará y algún día saldrá del mercado, pero se retrasa esa fecha exacto. porque se está haciendo la prevención
continua, permanente. Entonces, y de ahí también sale lo de su funcionamiento, ¿no? De ahí se deriva lo de su funcionamiento. Si está bien mantenido, si el mantenimiento ha sido preventivo, pues estará funcionando bien. Si no, empezará a fallar y es posible que las fallas ni siquiera las notemos, pero el producto no va a ser de la misma calidad. De la misma calidad. ¿Okay? Ok, ok. Oh, muy interesante. De lo que has comentado tenía otra pregunta y es acerca de los indicadores de una institución prestadora de salud. Ustedes deben reportar mensualmente al ministerio tiempos o número de cirugías realizadas o cómo miden si han mejorado en tiempos. Sí, existen unos indicadores generales y otros más específicos para todos los procesos y procedimientos en el sector salud, dependiendo, dependiendo de estos indicadores, nos indica, no, como su nombre lo dice, nos irán dando la guía, ¿no? De cómo Ujú. estamos funcionando. Por ejemplo, indicadores de prestación de servicios, número de consultas en este mes, por ejemplo, en 30 días, número de consultas realizadas contra el universo, que es una población asignada. Si a mí me asignan 10.000 Mm, usuarios o personas en esta institución de salud, hay un indicador grande que es el número de consultas eh, realizadas por los profesionales y abajo está el universo que sería el total de la población. ¿Qué hacen estos? Hay muchísimos indicadores. ¿Qué hacen estos indicadores? Le dan uno la idea de cómo está funcionando el servicio, pero también de cómo se está enfermando la población, de qué tanto se enferma la población, qué tanto acude la población al uso de los servicios, ¿no? Y esto mm. también puede dar indicadores para planear y seguir planeando y seguir mejorando los servicios. Cuando hay un aumento en el número de consultas en determinada patología, ya uno sabe que por allí hay de pronto un foco de alguna patología que está creciendo, se está alterando el perfil epidemiológico de esa población en esa patología precisamente, en ese evento, y da pie para que se tomen las medidas adecuadas y pertinentes y oportunas en ese evento. ¿Sí? Oh, ok, ok. Pero es un paquete de indicadores grande que tiene el ministerio para cada evento, para cada territorio, ¿sí? Mm. Claro, me llama mucho la atención lo que acabas de mencionar, es que también qué población nos está atendiendo, porque también puede ser es que la gente no esté asistiendo a adquirir el servicio. Claro que sí, es posible que la gente no esté atendiendo por muchas razones. La gente a veces no acude por barreras geográficas, no Oh, ok, llegan, no llegan, están muy lejos, no tienen el acceso adecuado ni los recursos para ir, o sea, barreras ujú, económicas también. Pero también puede ser la barrera en la accesibilidad del servicio por temas administrativos. El sistema de citas no es el adecuado, la gente no accede a él, no puede obtener la cita, llega y tiene que esperar mucho, que es otra barrera administrativa en el servicio. Existen una cantidad de barreras que hay que saberlas, conocerlas, estudiarlas muy bien para ver dónde están los nudos o los trancones, se puede decir, los trancones claro, en la prestación de los servicios. ¿Sí? claro, o diríamos en ingeniería los cuellos de botella. Los cuellos de botellas. Claro, porque no es lo mismo los problemas de, no sé, Montería que los de Medellín, Que los de Medellín. o La Guajira O de una con región Cali. desértica o una región que no tenga vías carreteables o vías de acceso para llegar a donde está el centro de salud, donde está el hospital de segundo, de tercer nivel. ¿Sí? Ok, ok. Bueno, en este formato de las tertulias vamos a tener una sección que se llama la varita mágica. Entonces le vamos a preguntar a Fernán. Dios mío. Si yo tuviera aquí una varita mágica y le pudiera conceder tres deseos para mejorar los procesos de salud, ¿qué escogerías? Solo pueden ser tres. Yo creo que tienes más de tres, pero solo se podrían tres. Tres deseos. Deseos para mejorar los procesos de salud. Bueno, el primero es que el mejoramiento continuo sea una cultura establecida, que sea parte del proyecto de nuestro ejercicio profesional o nuestro ejercicio en el sector salud, que nos apropiemos de ello. No es difícil, hay que poner voluntad y hay que hacerlo parte de nuestro proyecto diario. Ese es el primer Me encanta. deseo grande. El segundo, entender de que el sector salud, el sistema de salud en sí,
no lo puede todo, es imposible. Hay situaciones en que los demás sectores también tienen que Ay, espera. entrar a jugar, como se dice por allí, a jugar. Tienen que entrar también en confluencia. Es la famosa coordinación intersectorial. Yo le pongo un ejemplo. Yo puedo estar enfermo, ser hipertenso. Puedo tener mis medicamentos al día. El sistema de salud me está cumpliendo. Pero si no tengo trabajo, empiezo con un problema, mi salud mental se va a afectar seguramente, ¿sí? Entonces, ¿quién me da el trabajo? ¿Dónde tengo el trabajo? Ahí estarán otros sectores, el sector de la productividad, el sector económico, el sector laboral del país que va a influir. Entonces, ahí está otro sector que va a influir en mi salud. El sector solo no lo puede hacer todo. Entonces, yo sí aspiraría a que algún día la coordinación intersectorial sea más efectiva para que entre todos entremos a confluir y a tratar de solucionar algunas problemáticas que no solamente son del sector salud. El otro es que haya participación comunitaria. ¿Por qué razón? Mm, Porque la participación comunitaria puede mucho. A veces uno piensa desde un consultorio, desde una oficina, que hay determinado problema por esto. No, cuando uno formula políticas con las personas se da cuenta de que uno está a veces un poquito fuera de lugar y que ellos necesitan son otras cosas. Cuando hicimos la política de juventud del distrito, los lineamientos que habíamos hecho en oficina, cuando fuimos a sentarnos en mesa de trabajo con ellos, no eran los más adecuados. mm. Ellos necesitaban otras cosas en salud. Ellos, sus prioridades eran otras. Entonces la participación comunitaria es muy importante. Esos son tres grandes deseos que yo tengo. Oh, ambiciosos. Muy ambiciosos, sí. Sí. Bueno, el primero me llama mucho la atención porque va muy atado al concepto de mejora continua, de que si no hay cultura de las personas que hacen el proceso, si no tienen la cultura de mejora continua, no se puede Un implementar poquito nada. complicado, sí, claro. Entonces, bueno, ahí va mi siguiente pregunta. ¿Por qué crees que las personas, en este caso los profesionales de la salud, son importantes para que los procesos sean exitosos en el sector salud? El talento humano en Ujú. salud es básico, es el centro, a- al lado de las personas que se atienden, ¿no? Ok, Sí, sí. sí, es básico, porque sus conocimientos, su proceder, su actuación, su empatía, es básica para el éxito y para elevar los estándares, eso es indiscutible. Por eso, en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el talento humano en salud debe ser foco de atención para su mejoramiento continuo, para su capacitación y actualización continua. ¿Sí? Pienso Ok, que sí. además yo también pienso de que hay que pensar de que el profesional de la salud tiene a veces demasiado recarga de trabajo, ¿no? Y esto también podría influir. Es que atender en una sala de urgencia a bastantes personas en un tiempo muy comprimido también puede influir un poquito en la calidad. Lo mismo cuando los tiempos de atención no son los indicados o están por debajo de los estándares, también pueden influir en la calidad, claro que sí, en el agotamiento físico. Entonces hay que pensar más en el sector salud, en el talento humano del sector salud. Claro. Sí, eso es vital para que la Y mejora obviamente continua sea exitosa. y obviamente su remuneración adecuada, ¿no? Sí, Sí, que esté de acuerdo a los estándares internacionales, sí. sí, eso que mencionas también. He escuchado mucho de cirugías donde el médico sigue derecho 24 horas hasta que se termine, bueno, la cirugía. ¿Por qué el médico no le puede entregar a otro médico la cirugía? Existen algunos protocolos establecidos Ok. de procedimientos que, que son protocolos establecidos en base a la experiencia nacional e internacional, ¿no? Entonces son protocolos establecidos en base a lo que se ha visto y lo que se hace. Entonces es un protocolo porque implicaría de pronto algún riesgo, implica los cambios. Una persona que viene realizando un proceso dentro de un Mm, quirófano, exactamente ir a cambiar de pronto, pues va en contra de los protocolos. Entonces, ok, no sé si habrán, no sé definitivamente si habrán algunas excepciones, realmente eso sí no lo sabría, ¿sí? ok. Bueno, ahora pasamos a un tema que es el que le gusta a todos los gerentes. Cómo ahorrar dinero o costos en Sí, salud para optimizar la rentabilidad de una institución prestadora de salud. hay muchos. El primero es el mejoramiento continuo. Ok, Ya vimos todos los parámetros. Si eso se cumple, estamos ok. optimizando los recursos, estamos ahorrando. Pero hay otros que son más estructurales del sistema en sí.
político del momento y del país. Por ejemplo, hay que mirar bien con lupa si algunos nombramientos en las instituciones de salud son pertinentes, ¿no? Vemos que hay una cantidad de pronto de asesores, consultores. Los entes de control deben poner lupa en estos nombramientos. Yo no estoy en contra de los asesores y los consultores, pero sí se necesitarán todos. Hay unos que incluso tienen sueldos más altos que los profesionales de la salud, que el personal del talento humano en salud. Si nosotros regulamos eso, o sea, nombremos a lo que se necesita, no excedemos, vamos a reducir costos, indudablemente, sí. El mantenimiento preventivo de la infraestructura, del equipamiento, disminuye costos, se dañan menos las cosas. Repito, algún día se dañarán, algún día habrá que salir de ellas, sí. Pero si hacemos el mantenimiento preventivo, va a haber optimización de recursos. Es otra forma de rebajar costos. Cualquier acto de corrupción que suceda en una institución de salud, donde se compren cosas por encima, con unos costos por encima de los costos normales, también generará sobrecostos. Entonces, hay una cantidad de situaciones que inciden en que los costos suban. Por ejemplo, cuando no hay citas oportunas y se le da a la persona que solicita la cita, al paciente, una cita en un tiempo que no se puede complicar su patología, su caso. Eso va a generar más costos. Y si no se la damos, pues peor, ¿sí? Va a generar muchos más costos en salud, porque de pronto la persona hay que hospitalizarla para un evento que se pudo prevenir y atender oportunamente, con un diagnóstico oportuno y con un tratamiento oportuno. Entonces, sí hay bastantes cosas de donde podemos disminuir los costos. Ok, en algunas fábricas el INVIMA es el coco. El INVIMA puede llegar a cerrar una fábrica por no cumplir estándares de inocuidad. En un hospital, ¿cuál es la entidad reguladora? Y si esto pasa, ¿eso a qué costos ataca para le caen al hospital para volverlo a abrir? En caso tal que se cerrara un hospital. ¿O eso se puede? Oye, todas estas preguntas es desde sí, la claro, ignorancia. los entes de control en salud funcionan a través de la Superintendencia Nacional de Servicios de Salud. Okay. Es la entidad encargada de, como su nombre lo indica, de hacer la supervisión, seguimiento y aplicar los correctivos legales en los casos de deficiencia en el funcionamiento del sistema. Sí. Ok. Bueno, en mejora continua otra base muy importante son los estándares. Sí. Entonces, que usted primero haga esto, segundo esto, tercero esto y repita. Sí. Y si voy a entrenar a alguien, usted, Fernán, primero, 2 y 3, así. En salud, ¿cuáles son esos estándares? Si hay una cirugía, ¿cómo se evidencia el paso a paso? ¿O cómo ese documento cuál es? ¿Qué contiene? Sí. El sistema obligatorio de garantía de calidad contempla un manual de procedimientos y procesos para el sector salud. Todos los procesos y procedimientos del sector salud están regulados por estos manuales y deben seguirse. Una consulta externa tiene su manual de procedimientos. ¿Qué se hace primero? ¿Cómo se recibe el paciente? ¿Cómo se hace la historia clínica? ¿Cómo se hace la formulación de las preguntas? ¿Cómo se hace el plan de tratamiento? Todo, sí. En el caso de una cirugía también están los antecedentes, el personal que debe estar atendiendo, el equipamiento que se necesita, los insumos, los medicamentos que se deben formular, quiénes deben estar presentes en el acto quirúrgico, cómo se maneja el posoperatorio. Sí, existe todo un manual de procedimientos, el paso a paso. Ok, y en el entrenamiento, digamos, puede haber una enfermera que venga de la clínica A y si va a la clínica B, ¿cómo la entrena en sí? Usted pudo haber estado en cesáreas, pero aquí igual se tiene que entrenar en cómo es una cesárea en cada hospital. O sea, cuando hay un personal nuevo, igual vuelve y se entrena en esos manuales. Claro, debe existir el periodo de inducción. Okay. Para cada... Si es una persona que pasa de consulta externa, por ejemplo, un auxiliar de enfermería y una enfermera al sector de hospitalización, al área de hospitalización, pues debe recibir su entrenamiento por la enfermera jefe, por ejemplo, ¿sí? O por el coordinador médico de esa sección, ¿sí? Ok. Bueno, Fernán, entonces acá en las tertulias también vamos a tener una sección que se llama mitos y verdades. ¿Es verdad que el personal de salud genera resistencia a los ingenieros? Bueno, remontémonos un poquito bien atrás para mirar este tema.
En la Edad Antigua y la Edad Media, los servicios de salud eran prestados por personas pues, que generalmente no estudiaban en las universidades, no tenían una formación académica como la de nosotros Mm. ahora, sino que habían aprendido de pronto empíricamente y se asimilaba a un servicio de calidad, o sea, el que más atendía, el más caritativo, a un servicio humanitario. Mm. Bueno, eso era en la Edad Media. Y cuando en el año 1200 aproximadamente aparecen las primeras universidades en Italia, la Universidad de Salerno, que fue la primera que apareció como Mm. institución como tal, y aparecen las facultades de medicina, siempre las facultades de ciencia de la salud tenían algo de preponderancia, no solamente en el personal calificativo que daba las clases, las asignaturas, sino en la infraestructura física. De ahí se generó la idea de que el sector salud siempre tenía algo como de preponderancia sobre las otras, Ah, la- la- en la- las profesiones. otras profesiones. En ese momento ni siquiera estaba la arquitectura como carrera como tal. Y en el periodo gótico de 1200 que aparece en la construcción de las grandes catedrales cristianas en el mundo, en Europa, entonces ya aparecen los ingenieros constructores que se llaman constructores. Entonces, ese antecedente genera que de pronto el personal de salud se haya visto en otro plano, en el plano de atender a la gente, de salvar vidas, de mitigar el dolor, de cuidar a los demás, y más en una época en que habían pestes, en que había muchas Ah, enfermedades, muchas epidemias, donde se moría mucha gente. Entonces, el cuidado paliativo y el cuidado se asimilaba a un acto humanitario, tenía su tinte humanitario. También porque en la Edad mm, Media el cristianismo tenía mucha fuerza, la religión cristiana tenía mucha fuerza. Entonces, de pronto, yo pienso que es más bien un problema de pronto de estructural desde esa época, ¿no? De que se ha visto que el personal de la salud tenía algo de preponderancia, tanto en la infraestructura física para atender a los pacientes y ok. en la enseñanza dentro de las universidades. Eran más connotadas las facultades de ciencias de la salud que las otras. Entonces, de pronto, es posible que haya existido. Yo pienso que en este instante ya casi no, porque en este instante son muy conscientes de que todas las profesiones, todos los oficios tienen un lugar merecido en la sociedad y contribuyen y aportan al desarrollo de toda la humanidad y al bienestar de toda la población. Entonces yo pienso Ok. que si existió, pienso que es época en que ya de pronto no es tanto, pero sí hay que admitir que es posible que haya sido por esos lados, ¿sí? O sea Bien. que lo que cuentas puede que el médico históricamente se haya visto como el héroe, como nos Sí, salvó. Y de ahí exactamente. también su ego se Exactamente. infló. Dado que tenía en sus manos la atención de las personas. Claro. Sí, claro, sí, Ok, sí, claro. bueno, otro mito. ¿Es cierto que en los hospitales o clínicas donde más hay oportunidad de ahorrar dinero es en los almacenes? Bueno, sí, digamos que en el almacén es donde está casi todo, ¿no? Generalmente en el almacén están los insumos, están el equipamiento, está todo almacenado, como su nombre lo indica, sí. Entonces Ujú. están allá. Entonces el almacén en sí es el centro de contratación de insumos. De acuerdo al almacén es que se contrata y se compra, se hacen las compras, etcétera. Entonces, al momento de decir vamos a reducir costos, pues de pronto va, el primer foco es el almacén, ¿no? Ok. Vamos a ver cómo está la compra, cómo se puede hacer, etcétera, todo ese proceso. Entonces, sí es posible que por ese lado, aunque, repito, como lo vimos anteriormente, en todas las situaciones, en todas las condiciones, en todos los puntos, en todos los procesos y procedimientos, hay que estar pendiente porque pueden haber sobrecostos en cualquier momento, ¿sí? Ok, ok. Bueno, pues uno como ingeniero habla mucho de procesos y de quién es el cliente interno, el externo. Es verdad también que en el sector salud no les gusta que uno le llame al paciente cliente. O sea, digamos, desde mi vista de ingeniera, el cliente es el usuario del servicio, ¿cierto? Que es el paciente. Entonces, como que la calidad se garantice en la cirugía, él es un cliente. Pero para ustedes yo he escuchado que no les gusta que les llamemos clientes a los pacientes, sino paciente. Bueno, paciente por definición es una persona que espera la prestación de un servicio de salud. Ok, Eso es ah, etimológico y está interesante. establecido por la Academia Lingüística, por lo menos la de nosotros, la española. Ujú. Sí, entonces eso es muy claro, sí. Yo más bien hablaría de personas, me gusta más referirme al término como personas, somos personas que vamos a acceder a un servicio. Cuando Ok. yo hablo de un cliente, lo asimilo más al sector comercial y pienso que está indicado así y no estoy equivocado en ese sentido. Sí, cliente, la persona que se acerca a una miscelánea a comprar un objeto de allá, la persona que se acerca
a un supermercado a comprar unos bananos, es un cliente de supermercado, etcétera, etcétera. Ah, Entonces, de pronto asimilar la palabra cliente con paciente no va, porque por definición paciente es la persona que espera ser atendida en un servicio de salud. Y además la connotación de los servicios de salud no se puede igualar a un establecimiento donde se venda algún servicio, donde se ok. venda algún objeto, ¿sí? O, Sí. algún aparato electrodoméstico o alguna prenda de vestir, ¿no? Fulanito de tal es cliente de la miscelánea, el cortijo del oro, porque va siempre a comprar allá tal cosa, ¿no? No es lo mismo ir a un consultorio odontológico, asistir a esperar a que el odontólogo me atienda y me va a prestar un servicio de salud. En ese momento soy un paciente odontológico. A mí me gusta más utilizar la palabra personas. Ok, sí, alguna vez escuché también a un médico diciendo que ustedes generan también una relación tan cercana con el paciente y de respeto, que muchas veces ustedes son don Leonidas, que está a punto de cirugía, de entrar a cirugía en la habitación tal, que ustedes llegan a tratarlos con mucho respeto y empatía a ellos. Claro, de hecho hablábamos al principio, cuando hablamos de mejoramiento continuo, que uno de los pilares es la empatía, Ujú, indudablemente. Ese acercamiento, además que va a generar algo de confianza, va a disminuir la tensión en la persona que viene a que se atienda. Los servicios de salud generan ujú. tensiones. Estar en una sala de espera sentado, ir a que me vayan a hacer un procedimiento, eso genera tensión en cualquier persona. Entonces, esa empatía va a disminuir esa tensión y va a ser también, va a contribuir un poco al éxito del tratamiento con toda seguridad. Sí, Sí, total, sí. lo he vivido. Mm. Bueno, ahora sí cuéntanos una anécdota que recuerdes chistosa, graciosa o particular donde se haya presentado un error o donde se hayan inventado algo, donde hayas aplicado mejora continua que tú viviste. Bueno, yo recuerdo una anécdota muy bonita cuando yo estudiaba odontología en la Universidad Nacional de Colombia, en la clínica de odontopediatría. Había un connotado odontopediatra, profesor mío, y voy a decir su nombre, el doctor Nathan Rosenfar Guberet. Tuve una paciente, como era odontopediatría, tenía una paciente de unos 4 años Oh, que una había bebé. perdido toda la dentadura de leche en una carie rampante. Era un caso excepcional para el momento. Cuando vimos el caso, pues pensamos de una vez que la niña se iba a quedar desdentada, o sea, sin dientes, por un lapso de tiempo, mientras le empezaban a salir los dientecitos permanentes ya, como Ujú. se habla de, sabemos que se habla de dientes de leche y dientes permanentes, si son temporales o dientes permanentes. Entonces pensamos, se nos iluminó de pronto en ese momento el bombillo, como se dice por ahí, y pensamos de que de pronto le podíamos hacer una prótesis temporal, ¿no? Que demorara 6 meses, un año, 7 meses, no importaba, Mm. porque se iba a desechar la prótesis ya, iba a pasar de moda, como se dice, o había cumplido su... no importaba de pronto el tiempo que fuera a servir, lo importaba es que en ese lapso de tiempo, se llámese 3, 4, 5 meses, se le iba a prestar un servicio, se le iba a dar, se le iba a ayudar a mejorar su estándar de vida, su calidad de vida, porque se le estaba dando un elemento para que pudiera masticar bien y para que pudiera tener un proceso digestivo y alimenticio más adecuado, que no hubiera, que nos iba a dar sin los dientecitos. Entonces me pareció una anécdota muy importante porque fue un éxito, le funcionó. Y eso a mí se me quedó grabado toda la vida como un proceso de mejoramiento continuo porque le mejoramos allí en ese momento su calidad de vida. Además, la niña se iba de pronto a reír en el colegio, iba a tener también dificultades para sonreír en su autoestima, iba a tener dificultades también para hablar en un momento en que está todos esos procesos consolidándose en los humanos. Entonces, yo pienso que ahí hicimos un proceso innovador en ese instante. Sí. Increíble, o sea, no existían prótesis para niños. Pues que me acuerde, no así tan comerciales Ok. como ahora, tan institucional, tan instituido el proceso, ¿sí? Institucionalizado el proceso, ¿sí? Entonces, de pronto, por eso digo, en ese momento fue yo pienso que algo innovador. Ok. Sí.
Aquí que si nos oyen mamás se estarán preguntando, o sea que un niño puede perder todos sus dientes de leche. Por una caries rampante es posible, sí, o por un accidente, sí, sí. Ah, O por ok. otras, o por otra anomalía genética también puede suceder, sí. Bueno, Fernán, tampoco puedo dejar pasar la oportunidad de que aunque tu sector principal es la salud, en experiencia académica y laboral, que nos cuentes todo el proceso de crear y hacer, publicar un libro. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué es lo más difícil? Eh, ¿Qué etapa es la que más cuesta para hacer un libro, desde escribirlo hasta publicarlo? Bueno, podría pensarse que lo más costoso sería la publicación, ¿no? Pero pienso que hay que Mm, considerar otros factores. Primero que todo, en mi caso, para construir un libro, una novela, por ejemplo, yo siempre he partido de algunas ideas. Tengo la idea de hacer un libro, una novela, sobre el proceso de la pesca o los pescadores del Golfo de Morrosquillo en el Mar mm, Caribe, por ok. ejemplo. Por ejemplo. Si yo tengo esa idea, tendré que ir redondeándola, como se dice el dicho, construyéndola poco a poco, en mi caso, buscando todos los elementos que me puedan servir para escribirla, ¿no? Estoy partiendo en este caso de un hecho real. Puedo partir de un hecho ficticio, ¿sí? En mi caso, porque habrán otras personas que no lo hacen así. Yo generalmente he partido de una idea global grande acerca de un asunto o tema y después la voy aterrizando. Pero puede partirse de un hecho ficticio, pues habrá no, género ficción y no es así. En el caso de que yo parta, por ejemplo, de ese ejemplo que puse, la pesca en el Golfo de Morrosquillo o en cualquier sitio litoral, del litoral, Ujú, o la ribera de un río, tendré que de pronto tomar algunos elementos que yo he visto, que he vivido, y otros con los cuales he convivido, he tenido vivencias, y también archivos, documentos, y yo, por ejemplo, conformo un repositorio de archivos y documentos de las cuales me voy surtiendo y voy trayendo ideas y voy complementando, en mi caso. Sí, pero ya al cuantificar, para responderte la pregunta ya más puntual, si yo me gasto en una novela, la hago en 300 días, por ejemplo, y le gasto 2 horas diarias, son 600 horas. ok. ¿Quién, no sé quién, no sé si lo habrá hecho, yo no lo he hecho, cómo haría yo para cuantificar esas 600 horas? Gasté la depreciación de un computador, el computador está conectado a una fuente Mm, energética que también estoy gastando energía, se está gastando la depreciación del computador y las 2 horas diarias que ok. estoy respondiendo. ¿Cómo hago para cuantificar esas 2 horas? Equivalen al estándar de una hora dictada en clases, en una universidad, en Ujú, la academia, etcétera. Porque es que esa es la parte creativa. ujú, ¿Cuánto vale la parte creativa, no? Ahí estoy creando, estoy escribiendo, ujú. ¿sí? Es un proceso creativo. Entonces, ¿cuánto vale? Yo realmente no tengo la cuantificación, pero pienso que lo más costoso es eso. Porque después viene ya la parte de cuando uno se sienta con la editorial y ya está la Mm, corrección de estilo, la diagramación del libro, la portada, el diseño de portada, la consecución del ICBN, que es el registro ante la Cámara Colombiana del Libro, ujú. en el caso de nosotros, las publicaciones ya sean impresas o e-book o virtuales, subidas a las plataformas virtuales de venta como Amazon. Bueno, todo eso tiene un costo, ¿no? Y la Ok. difusión también tiene un costo. Si tú vas a difundirlo en un canal de YouTube, también tiene su costo. En un canal de Mm, televisión, a veces las entrevistas las cobran, a veces te invitan. Bueno, mm, entonces hay una cantidad de costos que realmente no están tan cuantificados. Yo pensaría que el costo más alto es el costo de la creación literaria, ¿no? Cuando la persona se sienta a escribir durante 2 años, durante 3 años, y cuantificar eso, y pienso que no está hecho. ok, Sí. ok. Bueno, y para finalizar, no podíamos dejar pasar el tema de la inteligencia artificial. Ese tema que ya ningún profesional ni sector se salva. ¿Cómo crees que va a afectar la inteligencia artificial o IA al sector salud? Bueno, la inteligencia artificial llegó y se quedó, ¿no? Y se quedará y se seguirá quedando. Eso es algo ya que no podemos dudar.
más verla como una competencia. Yo pienso que no. En nuestro caso podría ser coadyuvantes. Las herramientas de la inteligencia artificial son coadyuvantes en el sector salud. ¿Cómo? Miremos un pequeño ejemplo nomás. Al observar algunas imágenes radiológicas, muchas veces el ojo humano no alcanza a detectar las anomalías tempranas en una estructura ósea, por ejemplo, pero Ok. una herramienta de inteligencia artificial sí la puede detectar. Y si la detecta tempranamente, está contribuyendo a un diagnóstico oportuno, a un tratamiento oportuno y es posible la salvación de esa vida oportunamente. Entonces, las herramientas llegaron para quedarse, entonces está influyendo en un buen diagnóstico oportuno, aclarando un diagnóstico y que sea oportuno, va a influir en el plan de tratamiento, en el pronóstico. Entonces, mire que de pronto sí la podemos darle la bienvenida por ese lado porque se va a convertir en una ayuda muy importante. Por ahí veía que había en ciertos centros geriátricos camas inteligentes para las personas que están completamente Mm. impedidas con enfermedades crónicas, discapacitantes, absolutamente discapacitantes. Estas camas inteligentes le ayudan mucho a la persona que está allí en los horarios, que tiene que tomar sus medicamentos, las comidas, los nutrientes, los suplementos vitamínicos, si le dan, corregirle las posiciones cuando el organismo está ya pidiendo que le corrijan la posición para evitar posibles lesiones o posibles alteraciones en el cuerpo. Entonces yo pienso que por ese lado, bienvenida a la inteligencia artificial. Sí, 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 total. sí. Bueno, no, Fernán, fue un placer tenerte en este espacio que estamos inaugurando, el de tertulias. Gracias por todo tu conocimiento y experiencia compartida acá. Bueno, ha sido un gusto, muy amable de tu parte por la invitación. Gracias. Recordemos, este es el podcast Meli para mejorar, relatos y tertulias de mejora continua.